Néstor Forero, gracias por haber venido. No, gracias una vez más por invitarme, y que ha sido forma coherente durante muchísimos años para hablar de estos temas. Bueno, ¿cuántos temas, no? Siempre hablamos semana tras semana que los argentinos estamos como obligados a aprender muchos terminología, movimiento, fondos buitre, bonos, bueno, inflación, bueno, muchas cosas durante todos los días. Y bueno, ¿y cómo estamos hoy? Y hoy estamos complicados por inacciones o acciones fuera de término nuestras y por un contexto internacional que de alguna manera quiere hacer de Argentina un leading case, ¿no? Un caso líder para de alguna manera tomar algunas decisiones y obligar y enseñar a otros países a no tomar el camino que tomó la Argentina. Pero, repito, eso es externo. Internamente hemos tenido grandes errores de haber dejado pasar el tiempo para corregir algunas cuestiones y otras para dejarlas de lado que hoy nos servirían, por lo menos para ponerlo en la mesa de negociación con el juez Griesa y con lo que fuera, con el tema, por ejemplo, de la licitud o ilicitud de la deuda. Es un tema al cual prácticamente todos han omitido y que nos permitiría, por lo menos, al gobierno y a los negociadores del patrimonio público argentino plantear otras alternativas jurídicas, no solamente políticas, jurídicas. Es decir, yo no digo que sea determinante, pero digo que es una baraja más para tener en la mano para poder correr cuando nos están corriendo. Y veo que no se ha hecho. Se han hecho muchos discursos, después se trata de arreglar por abajo. Bueno, es una política, y como política uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece que Argentina debió haber avanzado en el camino de la ampliación de los derechos humanos y tratar de plantear internacionalmente el problema de la deuda como un problema de la usura internacional. Entonces, creo que por ese era el camino que la Argentina iba a hacer un aporte al mundo. Ya lo hemos hecho el aporte cuando se empezó a revisar con la obediencia debida, el punto final, la derogación de esas leyes por inconstitucionales. Creo que lo tendríamos que haber seguido por ese lado, ampliación de derechos humanos a través de los derechos económicos. Porque hoy cualquier manual de derechos humanos habla de derechos económicos, habla de los derechos del consumidor y no del contribuyente y no del ciudadano. Y la usura está penada internacionalmente, está en los tratados internacionales, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos americanos, está en el artículo 21, dice: la usura y toda otra forma de explotación del hombre por el hombre. Habría que tipificar o obligar a la Corte Internacional de la Haya a tipificar lo que es usura y aplicarlo. Y aplicárselo a los fondos buitre, a los organismos internacionales y también al juez Griesa. Por lo menos darle una alternativa no solamente de actitud agresiva en los discursos, sino una actitud activa contra realmente la usura. Porque la usura va a ser, o es la forma de sometimiento de los pueblos y las naciones. La usura o la deuda externa es el nombre de la esclavitud en el tercer milenio. Entonces la Argentina tiene que avanzar en esos planos. Después tendrá que negociar. No cabe duda porque la situación nos lleva a negociar. Los países no existen, coexisten en el mundo. Entonces debemos de alguna manera ir formando una conciencia universal sobre estos problemas. Y el problema de la deuda es un problema que atañe no solamente a los países latinoamericanos o a los africanos, también a la misma Europa. Entonces, en un mundo en que va hacia una guerra económica, socavada o no, donde ya se pelean las políticas económicas del Banco Central Europeo con la Reserva Federal estadounidense, donde Rusia y China van formando bloques económicos distintos,
Creo que hay una enorme posibilidad, no en lo inmediato, pero sí para ir avanzando hacia un nuevo diagrama internacional con una aplicación más estricta de los derechos humanos económicos. Creo que la Argentina está omitiendo su obligación histórica, que es empezar a dar la primera puntada en este tema. Ahora, dentro de esto, Néstor, siempre sostengo, ¿no? Y lo relaciono con tu planteamiento de lo que es lo externo y lo interno. Por una parte, en lo externo está el que hace, digo siempre, ¿no? Sí. Y en lo interno el que deja hacer. Claro. O sea, comparando esto. Entonces digo, vos tenés, llamémosle oportunistas, llamémosle tipos o personas que están atrás de ese negocio, no solo con nuestro país, sino con distintos países del mundo. Digo, pero también está el que deja hacer. Exacto. Entonces, ¿por qué dejamos hacer tanto para después no cumplir? Bueno, ahí ese es el error estratégico. Porque si vos dejás hacer, después tenés que cumplir. Y el tema pasa también, si teníamos en carpeta o planificado o previsto que el fallo del juez Griesa iba a salir como salió, bueno, teníamos que tener una manifiesta política o un plan B, C, D, X, como lo quieras llamar. ¿No es Adelantarse. Por supuesto. Entonces, ingresar al BRICS puede ser una alternativa, pero empezar a entrar al BRICS con las manos atadas, que nos tengan que cubrir por este problema, es una situación no recomendable. Además, la Argentina es que efectivamente ha tenido vocación de pagar. Es tanto lo que ha pagado, porque tal vez nuestros oyentes y televidentes no lo tienen en claro, pero al 24 de marzo del 76 la deuda total de la Argentina, es decir, la deuda pública y privada, y sumo los dos porque después la deuda privada pasó a ser pública. Pública, exactamente. Entonces, la deuda total al 24 de marzo del 76 eran 7.800 millones de dólares. Al año 2001, momento de la quiebra y la crisis, habíamos pagado 217.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle las privatizaciones, que a valor nominal las privatizaciones fueron 26.000 millones de dólares más. Estamos hablando de 243.000 millones. Y desde el 2003 a la fecha hemos pagado 190.000 millones. Son 433.000 millones por una deuda de 7.800. Y todavía debemos. Y debemos más de 100.000 millones de dólares. Después podemos calcular si es deuda entre Estado o no, que es una política acertada que han hecho en esa parte. Pero el eje central, la esencia, es que por 7.800 llevamos pago 433.000 y todavía debemos. Y todavía estamos en peligro de estar otra vez en cesación de pagos. Es una locura, no una locura de este gobierno. El sistema de deuda es lo que es verdaderamente el nombre de la dependencia del país. Claro, que hay que dividir, ¿no? entre lo que es una deuda y después un formato de operatoria, ¿no? Claro, es un sistema de opresión. Sea, esto vale dividirlo para que quede claro, ¿no? O sea, por una parte está una deuda, bueno, como vos estás comentando, y por otra parte está descubrir o por lo pronto darse cuenta de un sistema de operatoria que tienen algunos sectores, ¿no? Claro, y esos sectores hoy hasta se están enfrentando entre ellos, porque de cumplirse las cláusulas que previó el juez Griesa, bueno, posiblemente el mercado de Nueva York deje de ser operable para las refinanciaciones de deuda y ese negocio se traslade a los otros centros financieros como Londres o Frankfurt. Es parte también de una guerra económica larvada que existe en el mundo. Por eso digo que existe una gran cantidad de componentes, internos y externos, y habría que plantear una visión general y planteársela a la ciudadanía. Es decir, señores, esto es nuestra estrategia, esta es la situación, esta es nuestra estrategia, y estos son los costos que podemos correr o los compromisos que podemos tener. Creo que eso sería mucho más claro, transparente. Vos podés pararte de cara a la sociedad, no hablo de culpables
ni de inocentes, No, no hablemos. sino cuando mínimamente sos confiable. Y bueno, es que... Y ahí te parás frente a la sociedad y decís, bueno, ciudadanos, ciudadanas, no sé, la situación es esta, pero partiendo de la confiabilidad, ¿no? Mínimamente. Sí, sí, entonces a partir de decir, señores, esta es la situación, hasta acá llegamos, este es el inventario que hacemos, nos hemos equivocado o hemos omitido determinados pasos que nos podrían haber ayudado en su momento, bueno, pero ya está, esta es la situación actual, este es el balance que podemos hacer y estos son los pasos a seguir. Que la ciudadanía elija, tiene que elegir, porque acá está en juego no solamente nuestro presente, sino el futuro de nuestras próximas generaciones, para que vamos a seguir pagando una deuda que se pagó varias veces. Después podemos decir que la parte legítima es la ilegítima, pero la deuda se pagó varias veces. Entonces, no puede ser que sigamos sin romper el molde, es decir, bueno, refinanciamos, seguimos pateando para adelante, seguimos pagando, hasta que en algún momento no podamos pagar más, donde el déficit fiscal es muy grande, la tasa de interés es estratosférica y el país entra otra vez en mora perpetua. No darse cuenta de eso, es no haber podido estudiar la situación de la Argentina extrapartidaria, es decir, la situación política y económica de los últimos 30 a 40 años. El negocio de los acreedores es no cobrar, es refinanciar. Bueno, es justamente el negocio de los fondos buitres, ¿no? Exactamente. O sea, los fondos buitres, o sea, por eso se denominan así, o sea, están alertas a que a países que se endeudan y no puedan pagar porque es el negocio de ellos, cobrar a través de juicio. Claro. Por eso digo, está el que hace y el que deja hacer. Entonces vos, como nación y como gobernante y como responsable de una patria, de nuestra patria, vos tenés que decir, no, esto no, porque si no se está financiando el déficit fiscal y el déficit interno con más deuda. ¿Y cuál es el negocio entonces? Y aparte hay otro negocio colateral que es el cobro hoy, si la Argentina entra en default, se cobran los seguros. Claro. Y que los CDS en la terminología inglesa, que es los seguros que han contratado aquellos tenedores de bonos por si la Argentina se declara en default. Entonces, en cuanto se declare, a fin de mes, supuestamente se dispara la cláusula. Si no se soluciona el tema del default, hay un dinero extra que le ingresa a los fondos buitres justamente por haber llevado a la Argentina al abismo de declararla en default. Pero ojo, que hemos tenido enormes problemas y nosotros hemos hecho nuestras grandes macanas, como fue agregarle en el año 2005 la cláusula de ajuste a través del cupón del PBI o ajuste por inflación, que eso no estaba en la cláusula originales y que supuestamente eso es lo que Néstor Kirchner había aceptado en el 2004. Creo que Labaña en ese momento, al agregar esas cuestiones, de alguna manera lo engañó a Néstor Kirchner y lo hizo llevar a una situación donde los acreedores, que además son representantes o representados aquí a través de los principales grupos económicos, entonces, o nos generaban inflación y cobraban por inflación, o el Estado, que ocultaba parte de la inflación, hacía subir el cálculo del crecimiento del PBI. Entonces, o cobraban por inflación o cobraban por el cupón de PBI, por el crecimiento del PBI. Entonces, la Argentina se logró meterse en una tenaza inútil. Y me parece que cuando Néstor Kirchner se dio cuenta, este fue el momento en que se despidió de Labaña, porque el primer año por ajuste fueron unos 39 millones de dólares, nada más. Después de ahí en más ha ido creciendo hasta tener la última vez en casi 3.000 millones de dólares por año, no como pago de capital, no como pago de intereses, sino como un premio extra por la inflación argentina o por lo que ha crecido la Argentina. Una locura. Y cuando vemos el tema de las causas de la inflación, ese tema no lo tratamos. Que acá hay intereses en juego muy importantes en el cual es un gran beneficio que la Argentina tenga un proceso inflacionario alto. Bueno, hablamos de lo externo, ahora vamos a una pausa cortita
y vamos a hablar de lo interno. Justamente Hola. diste el pie vos para hablar de inflación, gasto público, déficit fiscal, como se lo quiera llamar. Así que vamos a ir de lo macro a lo micro. Bueno, bárbaro. Pausa.